Hola a todos, es un verdadero privilegio contar con su atención. Como ustedes saben, las enfermedades de los riñones se han incrementado de forma dramática en todo el mundo y Guatemala no es la excepción. Es por esta razón que cada vez estamos viendo más pacientes con enfermedades crónicas de los riñones que necesitan diálisis y trasplante o pacientes en estadios iniciales de la enfermedad. Por esta razón, un esfuerzo conjunto entre la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos y los posgrados de nefrología pediátrica del Hospital Roosevelt y de nefrología del Hospital General San Juan de Dios, nos hemos puesto de acuerdo para poder llevar a ustedes información que nos permita tratar mejor a los pacientes, favorecer que se identifiquen de manera oportuna, se diagnostiquen de manera pertinente y se traten de manera adecuada a los pacientes con enfermedades de los riñones. Sean ustedes bienvenidos a esta serie de charlas que vamos a tener para compartir y que nos van a hacer sin duda mejores médicos a todos. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Vamos a revisar hoy el tema de daño renal agudo en pediatría. Este es un tema por demás interesante, sobre todo si consideramos que el daño renal agudo en pediatría puede ser prevenible en algunos casos y que también es importante recordar que ese daño renal puede llevarnos a un daño crónico en los pacientes que lo sufren. La primera pregunta que quizás me gustaría compartir con ustedes para ubicarnos es que ustedes me digan cuál es la unidad funcional del riñón. A, glomérulo, B, túbulo, C, uréter, D, nefrona. Y efectivamente, la unidad funcional del riñón se llama nefrona. Y la siguiente pregunta es ¿cuántas nefronas tiene en promedio un riñón? A, 100, B, 1000, C, 100.000, D, 1.000.000. Y la respuesta correcta es 1.000.000 de nefronas. Nuestros riñones tienen 1.000.000 de nefronas. Sin embargo, la cantidad de nefronas que un paciente dado pueda tener depende mucho de su estado nutricional durante su formación, es decir, durante el embarazo, si la mamá estuvo o no desnutrida durante el embarazo. Los pacientes que tengan desnutrición intraútero tienen menos número de nefronas. También se puede reducir el número de nefronas por diferentes eventos, como por ejemplo cicatrices renales o bien insuficiencia renal aguda. Puede dañar algunas nefronas permanentemente y hacer que el paciente ya no tenga el 1.000.000 de nefronas. Si ustedes combinan los dos escenarios, por ejemplo, un paciente con desnutrición intraútero que nazca con menos nefronas y que a la larga en su vida pueda tener insuficiencia renal aguda, puede incluso tener entonces menos nefronas de las que había tenido cuando nació. ¿Cuáles son los componentes de una nefrona? Un glomérulo y un túbulo, una pelvis y el uréter, vejiga y uretra, todas las anteriores. Y la respuesta correcta es que cada nefrona está compuesta de un glomérulo, que es un colador, y un túbulo. Entonces pasa la sangre por el colador y luego de eso se produce el filtrado glomerular, que es modificado a través de esos túbulos, que son como mangueritas a través del cual el filtrado glomerular sufre modificaciones hasta que al final se convierte en orina. Existe una iniciativa de la Sociedad Internacional de Nefrología que se llama Cero para el 25. Esta iniciativa lo que pretende es que haya 0 muertes por insuficiencia renal aguda para el año 2025. Y para esto necesitamos, primero, alertar acerca de la existencia de la insuficiencia renal aguda, de que ésta puede producir un daño permanente en nuestros pacientes y en segundo lugar, que nosotros podamos enseñar cómo evitar la insuficiencia renal aguda o bien tratarla oportunamente. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra charla? Que ofrezcamos un flujograma para el diagnóstico del paciente con daño renal agudo, que revisemos las estrategias para prevenir el daño renal agudo, que revisemos el tratamiento médico de urgencia y la disponibilidad de tratamientos dialíticos. Si ustedes revisan el concepto de daño renal agudo, van a encontrar varios, pero todos van a tener en común que hablan de un deterioro súbito de la función renal que se acompaña o no de producción de orina. Pero cuando nosotros nos enfrascamos en esta definición, vemos que puede haber un gran abanico de presentación que a la larga, en el momento de estar viendo a un paciente, no puede ser que no nos sea útil, porque una disfunción, un deterioro de la función renal puede ser una disfunción leve hasta severa, en donde el paciente está sin producción de orina. Yo lo que quisiera más bien es ubicarnos en la trinchera, ubicarnos en la situación del caso que nos hace pensar si tenemos
sí o no un paciente con daño renal agudo. No vamos a hablar acerca de las diferentes escalas de clasificación, lo dejo que ustedes lo puedan investigar. Existen varias escalas, Akin, Perrifle, y así hay otras escalas a las cuales ustedes puedan referirse. Yo quisiera centrarme en el escenario en donde ustedes se preguntan si este paciente tiene o no tiene daño renal agudo. ¿Y cuál es ese escenario? Bueno, va a ser el paciente que tenga elevación de la creatinina, el paciente que tenga disminución de la excreta urinaria y eventualmente en el paciente que tenga edema. No necesariamente, pero podría ser un escenario. O sea, ustedes se van a preguntar si un paciente tiene daño renal agudo cuando vean a un paciente con elevación de la creatinina y o disminución de la excreta urinaria y o edema. Entonces, en esa situación, ¿qué pregunta me hago? Bueno, lo que me pregunto es por qué el riñón no está haciendo su función. Y el riñón puede que no esté haciendo su función porque no le llegue sangre para hacer su función, aunque el riñón esté sano, o bien puede ser que al riñón le llegue sangre, limpie la sangre, pero no pueda excretar la orina que produce y por eso no sigue haciendo su función. O bien el tercer escenario es que el riñón esté efectivamente dañado. Entonces, cuando yo tengo un paciente con elevación de la creatinina o disminución de la excreta urinaria o eventualmente edema, me pregunto por qué el riñón no está haciendo su función. Y quedamos entonces que puede ser que el riñón no esté haciendo su función porque no le llegue sangre para hacer su función, pero que el riñón esté sano. En segundo lugar, que al riñón le llegue sangre, que esté sano, que produzca orina, pero que no la pueda excretar. Y en tercer lugar, que el riñón esté dañado. Veamos algunos de los casos. Miremos que este es un niño de 1 año de edad que pesa 8 kilos y mide 69 centímetros. La mamá dice que desde hace 2 días está con diarrea y vómitos y lo lleva a la emergencia porque no ha orinado después de 12 horas. Sus mucosas están secas, hay un llanto sin lágrimas, pulsos filiformes, alguien le hace una creatinina y está en 2.5 miligramos por decilitro. Este paciente llena las características de las que hablamos. No ha orinado, tiene disminución de la excreta urinaria y tiene elevación de la creatinina. Por supuesto, no tiene edema, al contrario, está con mucosas secas. Y aquí nos hacemos la siguiente pregunta: ¿por qué el riñón no hace su función? ¿Será que no le llega sangre para limpiar, aunque el riñón esté sano? ¿Será que el riñón le llega sangre, está sano, pero no puede sacar la orina? O tercero, que el riñón está dañado. Y efectivamente, eso, la literatura, el primer escenario se conoce como prerrenal, el segundo escenario se conoce como daño postrenal y el tercero ya es un daño intrarrenal o parenquimatoso. El problema con nuestros pacientes es que nosotros no podemos saber en el momento en que lo vemos si este daño ha estado suficiente tiempo como para producir una isquemia que haya producido la muerte de tejido, como en el caso de la necrosis tubular aguda. Pero en ese caso no nos queda más que pensar que nuestro paciente tiene un riñón sano, pero que no le llega suficiente sangre y que por eso el riñón no está haciendo su función, y la tarea sería hidratar al paciente para que el riñón pueda hacer su función. Entonces, en ese caso es muy importante prevenir la deshidratación y es lo que vamos a hacer con este paciente, evitar medicamentos nefrotóxicos como los antiinflamatorios no esteroideos o el uso de algunos antimicrobianos como por ejemplo los aminoglicosidos. El caso 2. Este paciente tiene 5 años de edad, pesa 23 kilos, tiene una talla en 106 centímetros y desde hace 24 horas tiene dolor abdominal e incapacidad para orinar. La madre lo lleva a la emergencia porque no ha orinado en 12 horas. Cuando lo examinamos, tiene el paciente un edema bipalpebral, tiene sudoración fría y una masa suprapúbica que sugiere un globo vesical y una creatinina en 2.5 miligramos por decilitro. Le hacemos un ultrasonido y hay una masa hiperecogénica que da una sombra acústica posterior en la vejiga. Nos hacemos la pregunta: ¿por qué este riñón no está haciendo su trabajo? Y ven ustedes que en este caso es el escenario del que habíamos hablado. El paciente tiene disminución de la excreta urinaria, tiene elevación de la creatinina y este paciente sí tiene edema. Y cuando nos preguntamos si el riñón no hace la función porque no le llega sangre, nos parece poco probable. Parece que sí le está llegando sangre, parece que sí está produciendo orina, pero no la puede excretar. Eso es lo que se conoce como postrenal u obstructivo. ¿Cuál es el tratamiento en este caso?
pues colocar una sonda y drenar la orina de la vejiga. Algo muy importante en estos dos casos que acabamos de ver es que podría ser que el daño al riñón ya se haya establecido y se haya establecido un daño parenquimatoso. Pero de todas formas tenemos que actuar y en el primer caso hidratar al paciente y en el segundo caso drenar la orina del paciente esperando que no haya habido un daño al parénquima del riñón, como lo ilustra el tercer escenario. Si nosotros tenemos ya un daño al parénquima renal, nos deberíamos de preguntar qué parte del riñón está dañada, porque hablamos que nuestras nefronas están compuestas de glomérulos y túbulos. Si lo que está dañado es el glomérulo, eso se llama glomerulonefritis, y les pido que se refieran a las sesiones en donde hablamos de glomerulopatías para hablar al respecto, y hoy nos vamos a centrar en el daño que se da en el túbulo. Recuérdense ustedes, si el glomérulo es el que está dañado, la expresión clínica va a ser del síndrome nefrítico, va a ser de un síndrome nefrítico, es decir, que el paciente va a tener macrohematuria, hipertensión y elevación de la creatinina. Si el paciente no tiene eso, no me queda más que pensar que el daño está ocurriendo en el túbulo. ¿Y por qué se va a dañar el túbulo? Bueno, por la presencia de toxinas o bien por isquemia, que hace que las células del túbulo se mueran, se dañen, como lo vamos a ver más adelante, y eso se llama necrosis tubular aguda. Repasando entonces, la situación clínica común en todos los casos va a ser la de una elevación de la creatinina, de disminución de la excreta urinaria y eventualmente edema. Ante esa situación me pregunto por qué el riñón no cumple su función y puedo pensar que hay un daño prerrenal, que es que el riñón no haga su función porque a pesar de que está bien, no le llega sangre para limpiar. Postrenal significa que el riñón está sano, le llega la sangre para limpiar, pero no puede excretar la orina. Y el daño renal es que este daño prerrenal o postrenal ya ha estado suficiente tiempo como para producir un daño en el parénquima renal. Ya hay un daño intrínseco al riñón. Cuando me pregunto qué parte del riñón está dañada, pues las dos partes que se pueden dañar entonces son los glomérulos y la expresión clínica va a ser el síndrome nefrítico con elevación de la creatinina, macrohematuria, hipertensión arterial, o bien si no tiene síndrome nefrítico va a ser una necrosis tubular aguda, que es la muerte de las células del epitelio de los túbulos. Miremos a este paciente. Tiene 5 años de edad, 20 kilos, 106 centímetros. Hace 2 semanas tuvo una glomerulonefritis. Ayer amaneció hinchado con la orina escasa y color té o Coca-Cola. Tiene una creatinina sérica en 2 y una orina con glóbulos rojos campos llenos y cilindros hemáticos. La albúmina es levemente baja, un colesterol normal y una relación de proteína-creatinina en 0.5. Este paciente, si ustedes ven, va a tener una insuficiencia renal, tiene una creatinina en 2, tiene disminución de la excreta urinaria y parece ser que lo que está pasando aquí no puede explicarse por una disminución de la llegada de sangre a los riñones porque el paciente está edematizado. No va a ser ese el caso. Tampoco va a ser el caso de una obstrucción en el en la salida de la orina, más bien parece un daño al parénquima renal. ¿Qué parte del riñón está dañada? Lo más probable es que sea el glomérulo con una glomerulonefritis, ya que el paciente tiene la historia sugestiva de un síndrome nefrítico, como es macrohematuria, elevación de la creatinina e hipertensión arterial. Pero este caso, por ejemplo, es diferente. Es una paciente de 10 años con 40 kilos, una talla de 130 centímetros que ingresó a la UCI hace una semana por dengue hemorrágico. Tiene una neumonía nosocomial y sufre de un choque séptico, recibe tratamiento con antibióticos nefrotóxicos y en las últimas 48 horas han notado una disminución de la excreta urinaria. Hay elevación de la creatinina también y edema generalizado. Tiene una creatinina en 3. Aquí pues no parece ser que sea prerrenal, puesto que está en la UCI, está monitorizada. Obstructiva es poco probable porque tiene sonda de derivación, es una sonda vesical, más parece ser un problema del parénquima renal. ¿Qué parte del parénquima renal está dañado? No tiene signos de una glomerulonefritis y por la historia de uso de antibióticos nefrotóxicos parece ser una necrosis tubular aguda.
¿Qué es la necrosis tubular aguda? Es el daño que se da en el epitelio que forra los túbulos renales debido a isquemia o toxinas o a la combinación de isquemia o toxinas. Isquemia me refiero a un daño prerrenal sostenido suficiente tiempo, o bien la presencia de algunas toxinas como AINES o antibióticos nefrotóxicos. ¿Qué es el daño renal por necrosis tubular aguda? Pues como les decía, es la muerte del epitelio que forra los túbulos. Aquí ven ustedes un corte transversal de un túbulo renal. Para verlo más diagramado, ven aquí la célula del epitelio renal. Este epitelio forra todos los túbulos, modificando el filtrado glomerular hasta que finalmente lo transforma en orina, y esta célula se puede morir por la presencia de algunas toxinas o bien por la falta de oxigenación. Al morirse esta célula se desprende, llegando a formar detritus celulares en la luz del túbulo, impidiendo el paso del filtrado y consecuentemente llevando a oligoanuria. La buena noticia es que en un periodo de 7 a 14 días, de 7 a 21 días, depende del estado de nutrición del paciente, este epitelio se regenera y se puede recuperar la función en la mayoría de los casos. Ven ustedes una biopsia renal en donde pueden notar, señalados con las flechas y con la letra D, algunos detritos celulares que se han formado y que ocluyen la luz del túbulo, impidiendo el paso del filtrado glomerular. Entonces, cuando yo tengo un paciente con una necrosis tubular aguda que no produce orina, es importante que yo, al evaluar al paciente, diferencie si este paciente tiene un daño prerrenal o bien ya tiene una necrosis tubular aguda. Acuérdense ustedes que cuando enfrentamos al paciente, nosotros no podemos saber en ese momento si el paciente acaba de tener un episodio de deshidratación o si ya tiene suficiente tiempo el episodio de deshidratación que ha producido isquemia en el tejido de los riñones. En ese caso, en algunos casos es fácil diferenciarlo, en otros no es tan fácil diferenciarlos, pero nos puede ayudar la historia, por ejemplo, y el examen físico. Pero en todo caso, si el paciente no está obviamente sobrehidratado, es decir, que si el paciente no luce hinchado, se justifica que nosotros podamos darle salino normal a 10 a 20 cc por kilo, ¿verdad? Y recuérdense que el uso del diurético en esos pacientes no estaría indicado, puesto que si el paciente está deshidratado, el diurético no nos va a ayudar. Y si el paciente está con una necrosis tubular aguda, tampoco nos va a ayudar. ¿Por qué entonces se ha popularizado el uso del diurético? Bueno, porque en algunos casos se espera o uno tiene la esperanza de que al usar el diurético nosotros pudiéramos barrer o arrastrar con la orina esos sedimentos de células que no se han terminado de conformar en la luz del túbulo, y de esa manera que el túbulo no se tape y eventualmente hacer que el paciente curse con una insuficiencia renal que le llamamos poliúrica, es decir, que como los túbulos no están tapados, el filtrado pasa sin mayor modificación. Es importante tener un ultrasonido renal, un examen de orina que nos ayude a saber, para diferenciar si hay cilindros. Ya eso me hace pensar que el paciente pueda tener una necrosis tubular aguda. Y el análisis de sangre de creatinina, BUN, calcio, fósforos, gases, sodio, potasio y ácido úrico me ayudan a decidir si voy a tener que aplicar una terapia sustitutiva al paciente. Algo que también me puede ayudar para saber si el paciente está en un daño prerrenal o renal es la relación BUN-creatinina. Generalmente, si el paciente está deshidratado, la relación BUN-creatinina es mayor de 20 a 1, mientras que si el daño es renal, la relación va a ser de 10 a 1. La presencia de cilindros, como ya lo mencionamos, y por supuesto la densidad urinaria. Si está baja, es un daño renal; si está alta la densidad urinaria, me habla de un daño prerrenal. Este es un cilindro urinario, un cilindro de células epiteliales en la orina que me puede ayudar a pensar que el paciente está cursando con una necrosis tubular aguda. Entonces, retomando, la situación clínica
común en todos los casos va a ser de elevación de la creatinina, disminución de la excreta urinaria y eventualmente edema. Las preguntas que me hago es por qué el riñón no está haciendo su función. Las posibles respuestas son prerrenal, posrenal o renal. Si decido que el daño es renal, me pregunto qué parte del riñón está dañada. Si el paciente tiene un síndrome nefrítico, ubico el daño en el glomérulo, y si no tiene un síndrome nefrítico, pienso entonces que es una necrosis tubular aguda. Y la siguiente pregunta que me hago es si este paciente necesita terapia de reemplazo. La siguiente pregunta que nos hacemos es si nuestro paciente necesita terapia renal de reemplazo. Y realmente lo que nos estamos preguntando en este caso es si la vida de nuestro paciente está en peligro. Y hay algunas cosas que van a poner la vida de nuestro paciente en peligro, como por ejemplo el potasio elevado. Esto es aquel que está arriba de 7 usualmente y que produce ya cambios en el electrocardiograma, la presencia de edema que comprometa la ventilación, la presencia de un nitrógeno ureico mayor de 100 miligramos por decilitro, la presencia de acidosis que no responde al tratamiento o la incapacidad de brindar un aporte calórico necesario para reparar el daño. Es importante que mencionemos que cuando los líquidos de mantenimiento fueron predicados, lo hacíamos pensando en que el paciente va a orinar y que vamos a reponer con los líquidos de mantenimiento la orina más sus pérdidas insensibles por piel y las otras pérdidas extrarrenales como por ejemplo diarrea o si tiene alguna ileostomía por ejemplo. Pero en general las pérdidas, el mantenimiento busca reponer las pérdidas urinarias más las pérdidas insensibles. En los casos en donde el paciente no está orinando, no se justifica dar el 100% de mantenimiento. Necesitamos dar solo el 30% de pérdidas insensibles, es decir, 300 cc por metro cuadrado o bien 30 cc por kilo. Si nosotros damos más de eso, nos corremos el riesgo de hacer que el paciente entre en edema, puesto que no está produciendo orina y perdiendo por ahí las pérdidas renales. Entonces, recuérdense de este truco que la PAN, K es potasio, E edema, L la uremia, A acidosis y PAN la incapacidad de alimentar al paciente. Es decir, que si ustedes no pueden alimentar al paciente, no están siendo capaces de alimentar al paciente, eso puede justificar dar más líquido. Y al tener necesidad de dar más líquido van a necesitar ustedes una terapia de reemplazo, porque no hay otra manera de que podamos alimentar al paciente si no aumentamos su aporte. Pero si el paciente no tiene excreta urinaria, el aumentar el aporte lo puede comprometer con más edema. En ese caso, la disyuntiva se resuelve utilizando una terapia renal de reemplazo. ¿Cuáles terapias tenemos? Ahorita los vamos a ver, pero el objetivo terapéutico en un paciente va a ser evitar la extensión del daño, optimizando su hemodinamia y evitando la hipotensión, evitando los nefrotóxicos y favorecer la reparación tratando de dar el 100% de requerimientos calóricos, aunque esto implique dializar al paciente. ¿Qué opciones tenemos? Diálisis peritoneal, hemodiálisis y terapias dialíticas continuas. ¿Cuál es la mejor? Cada una tiene sus pros y sus contras. La diálisis peritoneal tiene la ventaja de que se coloca el catéter al lado de la cama del paciente. La desventaja es que necesitan una persona que esté haciendo los recambios, que esos recambios se tienen que hacer cada hora o cada 2 horas de acuerdo al estado clínico del paciente. Los chances de infección son mayores por las conexiones con las bolsas. Sin embargo, se puede hacer en cualquier lugar y no se requiere de personal altamente especializado. La hemodiálisis tiene por supuesto sus ventajas y sus desventajas. La ventaja de la hemodiálisis es que hace cambios bastante rápidos en la condición del paciente. Por ejemplo, puede remover líquido bastante rápido, puede remover potasio, puede remover ácido. La desventaja es que necesitan una máquina, personal entrenado, es más caro. Y por supuesto también necesita que el paciente esté hemodinámicamente estable para que pueda tolerar el tratamiento. Las terapias dialíticas continuas buscan las ventajas que tiene la diálisis peritoneal y las ventajas que tiene la hemodiálisis. En Guatemala ya están disponibles las terapias dialíticas continuas, que son como una hemodiálisis más lenta, que busca limpiar la sangre de manera más lenta y hacer los cambios de acuerdo a la hemodinamia del paciente. Concluyendo,
¿Por qué el riñón no cumple su función? Piensen ustedes en el daño prerrenal, porrenal y renal, qué parte del riñón está dañado. Recuerden ustedes que si es el glomérulo va a expresarse como un síndrome nefrítico, y si no tiene síndrome nefrítico va a ser una necrosis tubular aguda. Si necesita o no terapia renal de reemplazo el paciente, pregúntense si la vida está en peligro y recuérdense del acrónimo que la PAN. Y recuérdense que el mantenimiento, los líquidos de mantenimiento tienen que ser iguales a la excreta urinaria y las pérdidas insensibles. Si el paciente no tiene excreta urinaria, el mantenimiento es igual a las pérdidas insensibles, que son 300 cc por metro cuadrado día o 30 cc por kilo día. ¿Y cuál es la mejor opción terapéutica? Depende de lo que ustedes tengan: diálisis peritoneal, hemodiálisis y terapias dialíticas continuas. Esto es lo que tenía para ustedes. Muchas gracias. Esperamos que la información compartida nos ayude a identificar oportunamente a nuestros pacientes, a tratarlos de mejor manera, y por favor no se pierdan el siguiente video, que va a ser de beneficio para todos. Muchas gracias.